Hablemos primero de la hipersecreción, la hiperestimulación en la glándula tiroides con un aumento en la producción de hormonas tiroideas T3, T4. ¿Sí? Muy bien. En el hipertiroidismo hay dos causas muy frecuentes de hipertiroidismo, que son la tirotoxicosis y la enfermedad de Graves. Una es adquirida, o sea, la tirotoxicosis es una enfermedad adquirida y la enfermedad de Graves es una enfermedad, es una enfermedad congénita. En cualquiera de los dos casos, por el momento me voy a referir a hipertiroidismo. El paciente presenta una triada de síntomas que son el bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, oftalmoplejía es un compromiso a nivel de los músculos extrínsecos de los ojos, y dermatopatía es una característica que adquiere la piel de estos pacientes con hipertiroidismo. ¿Sí? Existen unos hipertiroidismos donde va a haber hiperfunción tiroidea, o sea, aumento de la producción de hormonas tiroideas, y otras donde la producción de hormonas tiroideas se mantiene. Que esto es muy raro. Esto es muy raro. Lo frecuente, lo que uno ve en la mayoría de los casos es esto: hiperfunción tiroidea, o sea, aumento en la producción de T3 y de T4. ¿Cuáles pueden ser la causa? Pues una secreción excesiva de TSH, en donde el problema esté directamente en la hipófisis, ¿cierto? El adenoma, acuérdese que es muy raro que me genere un aumento en la producción de hormonas hipofisiarias. Un adenoma hiperfuncionante, el desarrollo de hiperfunción glandular, ya, bueno, aquí tenemos, ahorita les explico esta, enfermedad de Graves, que es la causa congénita de un hipertiroidismo, tumores a nivel de la glándula tiroides y sustancias estimuladoras. Este desarrollo de zonas hiperfuncionantes son trastornos congénitos, por lo general que la mamá tenga hipotiroidismo, y que esté tomando medicamentos para la tiroides. En el niño se van a desarrollar estas áreas que me generan un aumento en la producción de hormonas tiroideas en el niño. En cuanto a el consumo de sustancias estimuladoras tiroideas, hoy día, desde hace varios años, se ha visto un aumento, estoy hablando hace unos 20 años, pero cada vez va como en aumento, un aumento en la producción o un aumento en cuanto a la incidencia de hipertiroidismo, debido precisamente al consumo de sustancias estimuladoras. ¿Alguien sabe cuál es una de esas? Hay dos causas. ¿Alguien sabe? Ambas son por vanidad. ¿Cómo? No, su merced siga comiendo colágeno. O sea, las pastillitas de colágeno. ¿Yo? ¿Cuáles son hay dos situaciones en donde se está viendo hoy día, ya hablo de los 20 años para acá, que se está produciendo hipertiroidismo? Las dos causas son por vanidad. ¿Cómo, señora? Uno, el tinte del cabello. Recuerden que esas tinturas son a base de yodo. Cuando una mujer, y ya no solamente hablo de mujer, porque ya también los hombres se tinturan el cabello, cuando ya una mujer, cuando una persona inicia un proceso de estos, por lo general se esclavizan. Esto no sé, cada cuánto, 3, cada 4 meses, estarse aplicando los menjurjes en la cabeza, ¿cierto? Recuerden que en algunas ocasiones hay que hacer doble proceso, o sea, primero decolorar y luego colorear, ¿sí? Ambas sustancias, las sustancias que se emplean para decolorar y las sustancias que se emplean para colorear, los tintes, pues obviamente están hechas a base de yodo. Ahora, sumémosle a eso, vuelvo a repetir, que son procesos que se tienen que realizar de manera periódica. Y 3, que cuando la persona le aplican esas cosas, esas sustancias en la cabeza, acuérdense que el cuero cabelludo tiene mucha vascularización. Entonces, la persona, ¿cuánto tiempo dura por lo general con un tinte en la cabeza? ¿Con cuánto? ¿Media hora? Bueno, imagínense media hora el cuero cabelludo absorbiendo ese yodo. Y si a eso le sumamos que es un proceso que se va a realizar periódicamente, pues cada vez la paciente va a estar más en riesgo. Esa es la primera. La segunda,
La segunda ya no lo hace, pero sí fue un boom. Estoy hablando hace como unos 10 años, 8, 10 años, 12 años más o menos. ¿Cómo? Eso sí fue las mujeres. Que le estaban echando a las cremas corporales y al agua le estaban echando yodo para adelgazar. No, se me hace todavía estaba muy chiquitita que no me acuerdo. ¿Sí? Entonces a las cremas corporales le aplicaban yodo para que, pues aplicaban después del baño la crema corporal y yodo, y fuera de eso en los botilitos, por así decirlo, con agua, aplicaban yodo. ¿Sí? ¿Ya lo llamó la tóxica? Venga, déjense mirar, déjenmelo, acá lo cuido. Que de pronto se le ustedes ahorita ponen esa chupeteadera. Bueno, entonces, el bocio, hablemos de la triada. Entonces, el bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroides. Ese crecimiento puede ser difuso, es decir, toda la glándula tiroides que se crezca, o puede ser solamente una parte, es decir, un lóbulo tiroideo. ¿Cierto, Rodríguez? Andrea, también tráigame para acá el celular, no eche. Oigan, ustedes se van a morir de viejos si no. Hay que aprovechar que su merced vino a clase porque no viene muy frecuentemente. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Voy a vender celulares. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que las células de la glándula tiroides se van a tornar hiperplásicas. Es decir, primero va a haber un aumento en el número de las células tiroideas, generando un aumento en la producción de las hormonas tiroideas, ¿cierto? Entonces eso va a generar que inicialmente hay una hiperplasia, ¿cierto? Con el tiempo, esa hiperplasia se puede convertir en hipertrofia, es decir, se aumenta. No solamente ya se aumentaron el número de células, ahora no se aumenta el número de células, sino que las células que quedaron o que están se van a aumentar de tamaño, hipertrofia. Entonces, como que se aumenta más la producción de hormonas tiroideas. Bueno, muy bien. Como les decía, hay dos enfermedades que me generan hipertiroidismo. Las dos más frecuentes son la tirotoxicosis y la enfermedad de Graves. La tirotoxicosis, les decía anteriormente, que es adquirida. La enfermedad de Graves es congénita. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas para ambas enfermedades son iguales. La variación es en unas cositas muy, muy pequeñas, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas generales? Nerviosismo, ¿sí? Insomnio, la habilidad emocional. Son pacientes que pasan de manera como inespecífica de la euforia, la alegría, a la depresión, pero ellos no saben por qué se sienten tristes, ¿cierto? Baja de peso, inquietud, temblor, principalmente temblor a nivel distal, a nivel de las manos, disminución de la fuerza muscular, ansiedad, ¿sí? Aumento de las deposiciones. Ojo, hiperdefecación, no diarrea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la diarrea hay aumento en la frecuencia de deposición, de defecación, pero la consistencia de la materia fecal es ¿qué? Líquida. Mientras que en la hiperdefecación hay aumento en la frecuencia de defecación, pero la materia fecal es sólida, ¿cierto? Intolerancia al calor, son pacientes que pues como en el polo norte están como calientes con camisetas de esqueletos y ese tipo de cosas. Palpitaciones, disnea, eritema palmar, sudoración excesiva y la uña de Plummer. La uña de Plummer no se ve con mucha frecuencia, se ve en aquellos niños que nacen con hipertiroidismo, porque la mamá es hipotiroidea, entonces la mamita no puede suspender el consumo de hormonas tiroideas, entonces el niño nace con hipertiroidismo, nace con la uña de Plummer. ¿En qué consiste la uña de Plummer? En el dedo meñique, pues nosotros vemos que la uña nace o está a nivel de la cutícula. En estos pacientes la uña nace por encima de la cutícula, o sea que hay un espacio entre la uña y la cutícula, pero eso no le genera dolor al paciente. ¿Cuáles son los dos síntomas característicos por los cuales el paciente consulta? Doctor, estoy comiendo mucho, como bastante, cada rato vivo comiendo, ¿sí? Pero no engordo. ¿No? Ese es lo característico, pues rico, ¿no? Bueno, señor. ¿Qué pasa cuando a los niños bebés se les va cayendo las
Hay que descartar calcio, hay que descartar cómo está el calcio en este paciente, que no sea condroplasia, sí, que no sea un raquitismo, perdona, condroplasia no, que no sea un raquitismo lo que tiene. Sí. Pero pues, ¿qué le pasa a una sola vez y la otra que se... Sí, por eso hay que mirar, porque ya ese niño empieza a lactar bien y hay un buen aporte nutricional, entonces cesa. ¿Sí? Bueno, tiene manifestaciones oculares en la tirotoxicosis. Entonces, ensanchamiento de la hendidura palpebral. Bueno, ¿esto a qué se debe? Uno cree, y ella un día me preguntó toda triste, ¿no? Profe, es que usted tiene los ojos grandes, el globo ocular lo tiene grande, sufre hipertiroidismo. No, el paciente con hipertiroidismo, hago la aclaración, yo no sufro de hipertiroidismo, lo mío es hereditario, no es que le crezcan los ojos, sino que hay un depósito de mucopolisacáridos a nivel de los músculos extrínsecos de los ojos. O sea, lo que realmente está creciendo en estos pacientes no es el globo ocular, sino ¿quién? Los músculos extrínsecos de los ojos. Entonces, claro, la órbita es pequeña para globo ocular con músculos extrínsecos. Entonces, ¿qué pasa? Al crecerse los músculos, empujan el globo ocular y el paciente presenta proptosis o esoftalmia, que es la protrusión del globo ocular. Entonces, hacer la aclaración que no es que el paciente le crezcan los ojos. Mire, este paciente acá está en el hueso, tiene casi todos los ojitos afuera, ¿cierto? Bueno, entonces, como el globo ocular se sale, se protruye hacia adelante, se aumenta el espacio entre el párpado superior y el párpado inferior, o sea, se aumenta el ensanchamiento de la hendidura palpebral. Hay disminución del parpadeo en estos pacientes y tienen incapacidad para fruncir el ceño. Entonces uno de estos pacientes les dice, sin levantar la cabeza, miren hacia arriba, ¿sí? Y entonces en estos pacientes, a mí mire que sí se me frunce el ceño, ¿sí? Entonces en estos pacientes no. ¿Por qué? Porque como los músculos extrínsecos están hipertrofiados, no se pueden mover casi los músculos allá adentro. Entonces estos pacientes tienen también dificultad en realizar ciertos movimientos con los ojos. Entonces, por ejemplo, ellos para alguna cosa, uno puede mirar así hacia un ladito sin voltear la cabeza, ellos no pueden, porque les toca voltear toda la cabeza porque el globo ocular no se les mueve mucho debido precisamente a la hipertrofia que hay a nivel de los músculos extrínsecos de los ojos. Aquí básicamente radica la diferencia entre una tirotoxicosis y una enfermedad de Graves. Bueno, ¿qué otras manifestaciones tienen? Tienen manifestaciones cardiovasculares, ellos tienden a presentar taquicardias sinusales, a esta taquicardia pues se acompaña de una arritmia, soplos sistólicos, el pulso en estos pacientes es bastante amplio. Ahora, la otra enfermedad, la enfermedad de Graves. Recuerden que les había dicho que la enfermedad de Graves es una enfermedad congénita. Estos pacientes tienen un haplotipo de histocompatibilidad que le genera la enfermedad. ¿Cuál es ese haplotipo? El HLA-B8 y el DRW3. Esta es una enfermedad autoinmune también y es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué significa esto? De que solamente... O sea, que si alguno de los papás tiene alguno de los dos haplotipos, el hijo no va a nacer con la enfermedad. Se necesita que los dos papás tengan el haplotipo, por eso es recesivo. Si fuera dominante, solamente uno de los dos papás lo tiene, el hijo o los hijos van a salir con la enfermedad, pero acá no, ¿sí? Los síntomas son iguales, la única diferencia es a nivel de la parte ocular, que acá la parte ocular en estos pacientes es mucho más compleja. Tiene dos componentes, un componente espástico y un componente mecánico. El componente espástico es lo mismo que vimos ahorita en la tirotoxicosis. El componente mecánico, la proptosis, que es la esoftalmia, la oftalmoplegia, que también lo habíamos visto, que es la dificultad para realizar movimientos con el globo ocular, y finalmente la diferencia radica en la oculopatía, que allá en la tirotoxicosis no hay oculopatía, y acá sí. ¿En qué consiste la oculopatía? El paciente va a tener quemosis, que es un enrojecimiento de la conjuntiva, eso propenso para que les dé conjuntivitis de manera frecuente, conjuntivitis bacteriana, y finalmente la atrofia
del nervio óptico que lleva al paciente a ceguera. Esto no lo tiene la tirotoxicosis, no lo tiene. Ahí es donde radica la diferencia entre una tirotoxicosis y una enfermedad de Graves. El diagnóstico, pues la clínica es diciente en el paciente. Fuera de eso, las pruebas de laboratorio. En estos pacientes la hormona estimulante del tiroides está baja, mientras que las hormonas tiroideas están altas, T3 y T4, y el TRH, que es la hormona que se produce a nivel del hipotálamo, se va a encontrar alta. La captación de yodo en estos pacientes se va a encontrar aumentada. De hecho, les mandan a hacer la gamografía, ¿no? Ustedes la van a hacer, esas gamografías tiroideas. El diagnóstico diferencial, pues de acuerdo a los síntomas, ¿no? Porque acuérdense que los síntomas de una tiroides hiper o hipo es a nivel general. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las células de nuestro cuerpo, para poder trabajar y hacer todo su metabolismo, requieren de yodo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí pueden ustedes agregarle mucho más síntomas, ¿cierto? O mucho más enfermedades, perdón. Ansiedad, los trastornos de ansiedad psiquiátricos de los pacientes, el hiperparatiroidismo, la atrofia o distrofia muscular que lleva, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿verdad? La trombosis del seno cavernoso, pero por otra causa, la hipertensión arterial, la cirrosis, la miastenia gravis, el ofeocromocitomas, los tumores retrooculares, el síndrome de Cushing, es decir, son muchas las enfermedades con las que yo hago el diagnóstico diferencial. Bueno. Preguntas sobre hipertiroidismo.